bendiga. Estamos aquí con algunos problemillas técnicos, pero ya nuestro hermano Franklin, nuestro pastor allí, los dos están resolviendo esos últimos detalles. Nosotros vamos a comenzar el culto, así que vamos a empezar en oración, dejando este culto en sus manos, en las manos de nuestro Dios. Así que yo les invito que cierren sus ojos, inclinen su rostro y que juntos oremos al Señor. Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, porque tú, Señor, eres maravilloso, bueno, misericordioso. Gracias, Señor, porque tenemos el don de la salvación en nuestras vidas, Señor. Oramos por todos aquellos, Señor, que aún, a lo mejor viendo en este Zoom, Señor, están viendo el culto y no son salvos, todavía no te han aceptado, Señor. Oramos para que podamos ser más, Señor. Oramos para que tu palabra, para que el evangelio de salvación recorra, Señor, cada lugar, cada rincón de este mundo, Señor, y que muchos, muchísimos, Señor, procedan al arrepentimiento. Padre amado, nos hemos reunido en esta mañana para adorarte, para rendirte honor y gloria a ti, que tú eres el único merecedor de toda ella. Padre amado, oramos, Señor, por estos tiempos que estamos viviendo, por estos acontecimientos que nos están ocurriendo en este tiempo, Señor, con esta pandemia tan grave y tan grande, Señor, que se está extendiendo por todo el mundo. A la vez, Señor, te damos las gracias porque has permitido, Señor, en tu sabiduría y en tu poder, Señor, que haya una vacuna, Señor, y que podamos volver a la normalidad, Señor. Todo gracias a tu poder, todo gracias, Señor, a tu misericordia. También te damos las gracias porque por medio de la pandemia entendemos que, Señor, tú estás intentando hablar con nosotros, llamarnos desde lejos, como dice tu canción, Señor, para atraernos más y más a ti, Señor, a los que ya estábamos en ti, para estar más pegados a ti. Y para aquellos que no te conocen y sufren, Señor, pues se agarren a ti como única esperanza, como el único Salvador, el único Dios, el único que puede salvar sus almas y sus vidas también, Señor. Padre amado, oramos por todo el culto, Señor, por lo que vamos a hacer aquí en este momento, Señor. Vamos a adorarte, vamos a exaltar tu nombre, vamos a abrir tu palabra, vamos a escudriñar en tus santas escrituras, Señor. Vamos a orar, vamos a alabarte, Señor, con nuestro ser, con toda nuestra alma, mente y corazón, Señor. Padre eterno, te pedimos, Señor, que tú seas controlando, Señor, todo el tiempo que vamos a estar conectados desde casa, Señor, conectados, Señor, a este culto, Señor, que Internet vaya bien, Señor, que podamos escucharnos, que podamos vernos, Señor, y que podamos, ante todo, Señor, elevar un culto agradable a ti, Señor. Que nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, estén preparadas para lo que hemos venido a hacer en este momento, Señor. Hemos venido a adorarte en espíritu y en verdad. Y por eso, Señor, al mismo tiempo te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones, Señor, todas las iniquidades que cometemos, Señor, delante de ti, Señor, porque no somos perfectos, Señor, pero venimos arrepentidos y humillados delante de tu trono para que, Señor, tú nos limpies y para que tú nos hagas nuevas criaturas hechas a imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. Padre Celestial, gracias. Gracias por todo, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar este culto. Me gustaría compartirles un pasaje que se encuentra en el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3. Y dice desde su versículo 17: Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en las alturas me hace andar. Así, con esa firmeza, la firmeza de las patas de la gacela en las alturas, en esas montañas rocosas, en esos problemas, en esas circunstancias, en esas tribulaciones en las que nos encontramos, el Señor es nuestra fortaleza
Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro sostén, Él es nuestra seguridad. Así que con ese mensaje que nos da el profeta Habacuc, vamos a alabarle, vamos a glorificar su nombre. Yo les invito a que juntos alabemos al Señor. Cristo es mi dulce Salvador. A Él cantamos en esta mañana. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador, amigo fiel, consolador, amigo fiel. Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré. Mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré. Él es nuestro dulce Salvador, Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Él es quien nos da la fortaleza, Él es el que nos ayuda en medio de las tribulaciones, en medio de la preocupación, también en medio de la pandemia. Él es el Señor creador del universo, Él es nuestro universo y por eso le adoramos en espíritu y en verdad, declarando que queremos que sea nuestro Señor y Salvador y queremos que Él sea todo en nuestro ser, que Él controle toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, desde la primera hasta la última. Señor, que seas mi universo. Seguimos alabando al Señor. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarme un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras.
nuestro universo, Él es nuestro Señor y Salvador. El Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El versículo 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cantaré de tu palabra. Los niños también cantan y los niños también alaban al Señor, declarando que la palabra de Dios es la que les da la vida. Por eso vamos a cantar esta canción con los niños. Amén. Así que todos los niños, si están por ahí, que algunos he visto, pues nos ponemos de pie o nos ponemos ahí a la cámara, que vamos a cantar esta canción con todos ellos. Amén. Y los adultos también les acompañamos cantando al Señor. Cantaré tu palabra y de tus misericordias, oh Señor. Cantaré tu palabra y de tus misericordias yo diré, proclamando a mi Señor. Con mi voz fielmente yo, con gran amor, con mi voz fielmente yo, de Cristo cantaré por todo el mundo. Cantaré tu palabra y de tus misericordias yo diré, proclamando a mi Señor. Cantaré tu palabra y de tus misericordias, oh Señor. Cantaré tu palabra y de tus misericordias yo diré, proclamando a mi Señor. Con mi voz fielmente yo, con gran amor, con mi voz fielmente yo, de Cristo cantaré por todo el mundo. Cantaré tu palabra y de tus misericordias yo diré, proclamando a mi Señor. Así, con alegría y con gozo, con alabanza, los niños también cantan, los niños también alaban al Señor. Y no tenemos cumpleaños, pero esta mañana me mandaron un mensaje rápido y así como de correo express. Y nos piden que por favor oremos por la abuela de Tamara. Ella ha cumplido años hoy precisamente. Ella se llama Maribel. Así que ella nos ha pedido, Tamara nos ha pedido que oremos por ella, por su familia. Y cómo no, pues le cantamos también un cumpleaños feliz, claro que sí. Pidiéndole al Señor que esas bendiciones que Él nos da de cumplir años cada día, cada año, pues pueda ser para bendición de salvación, tanto para su abuela como para su familia. Tamara nos pide mucho por su familia. Es un ruego que ella tiene y es nuestro deber orar por todos aquellos que aún no conocen al Señor. Así que vamos a cantar cumpleaños feliz a Maribel, la abuela de Tamara, y luego oraremos por su vida, oraremos por su salvación y oraremos también por su familia. Amén. Cantamos cumpleaños feliz. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios las gracias damos, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad.
Agradecemos al Señor por la vida de Maribel, por la vida de su familia, así que inclinamos el rostro y cerramos los ojos, oramos al Señor. Querido Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, bendito Dios, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder cumplir años, Señor, y poder vivir tanto tiempo, Señor, como la abuela de Tamara, Señor. Te pedimos por Maribel, te pedimos por su vida, por su salvación, Señor, que ella pueda conocerte, que ella pueda, Señor, aceptarte en su vida, Señor, porque Padre Celestial, sin ti no somos nada, Señor. Y si nos vamos de este mundo sin ti, Señor, hemos perdido la gran batalla que tenemos por delante, que es la de ser, Señor, hijos de Dios. Por eso, Padre Celestial, oramos por ella, por su salvación, por su vida, que tú ayudes también a Tamara a ser de testimonio, Señor, a Meji, Señor, y a toda su familia. Y Padre Celestial, cuida a los niños en estos tiempos de pandemia, porque las personas mayores sufren mucho con el coronavirus, Señor, y te pedimos una protección especial para Maribel, Señor, para que en este año que ella ha cumplido hoy, Señor, ella pueda, Señor, conocer, pero también, Señor, sea recordada, Señor, por ti ante este virus, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comentar algunos anuncios. Recuerden, los martes a las 8 estamos teniendo ese tiempo de oración extra que nos está viniendo muy, muy bien. Es un tiempo muy rico espiritualmente hablando, porque los jueves se nos queda corto. Orar los jueves se hace corto y hemos optado por este día extra, este martes a las 8 de la noche. Oramos juntos por todas las necesidades que conocemos, ¿verdad? Porque en la carta de oración de nuestra iglesia tenemos una multitud de motivos de oración. Oramos por tantas cosas y se nos hace muy corto el tiempo. Entonces necesitamos un tiempo extra. Y ese martes a las 8 de la noche es el tiempo en el que la iglesia se reúne para orar. Así que están todos convidados a este tiempo especial los martes a las 8 de la noche. Al igual que los jueves, que seguimos teniendo los cultos de oración a las 7 de la tarde, no olviden que es todo a través de Zoom, porque de momento a nivel 4 no podemos congregarnos. Es la decisión que la iglesia, el consejo ha tomado. Así que de momento nos vemos por aquí, por el Zoom, salvo el equipo que gestiona todo lo que es el internet y el sonido allí en el templo y también la predicación de la palabra. Recuerden estar orando por el grupo de preparados para servir. Ellos se siguen reuniendo vía Zoom, ellos siguen estudiando, se siguen preparando y nosotros tenemos que también orar por ellos para que el Señor los ayude, para que el Señor perfeccione la obra que ha empezado en ellos y así de esa manera cada uno de nosotros también, ¿verdad? Tomando la decisión de discipular, que es necesario que el pueblo de Dios se discipule. Los sábados los jóvenes se siguen reuniendo, a veces por la mañana, a veces por la tarde, pero eso lo vamos informando nosotros los coordinadores. Así que no olviden que los jóvenes siguen teniendo su tiempo, su espacio, también por Zoom y en estos tiempos de pandemia, pues con más razón en nivel 4. Damos gracias al Señor porque ha nacido un nuevo bebé en nuestra iglesia. Es la nieta de nuestra hermana Mariana Botezán y estamos muy contentos porque por fin, ya tenemos a ese bebé con nosotros. Le damos las gracias a Dios porque ha cuidado en todo el tiempo a Laritza, ha estado también cuidando todo ese tiempo de embarazo y ahora es un tiempo de gozo, ahora es un tiempo de plenitud para esta familia, así que le damos las gracias a Dios por este nuevo bebé entre ellos. Amén. Así que felicidades, familia. Hagan nuestra felicitación extensiva también a Larisa y que el Señor les bendiga y cuiden mucho a ese bebé, que crezca en sabiduría, pero también en esta, como dice la palabra de Dios. Amén. Y que ella algún día pueda aceptar también al Señor Jesucristo. También se celebró ayer sábado la Asamblea Regional FIEI de Canarias, en la cual, como ustedes saben, pertenecemos y ayer fue reunión, fue Asamblea Regional, estuvimos allí algunos de los coordinadores y fue de mucha bendición, fue de mucha edificación ver a los hermanos de las diferentes islas, pues que están todos bien, están todos cuidados y protegidos del Señor.
tuvimos el gran gozo también de tener entre nosotros un ratito también a Elizabeth Reyes, por la cual también nos unimos en oración por ella, por esa última pérdida que ha tenido. Recuerden que todos los cultos que estamos teniendo son por Zoom, los directos en los domingos en la mañana, y tanto el jueves como el domingo en la mañana se hacen por Zoom directo, y el de la tarde se retransmite telemáticamente por YouTube. Así que recuerden que los cultos siguen, pero en este nuevo formato hasta que todo este tema del nivel 4 vaya pasando. Amén. Vamos a orar por estos motivos de oración, por todos ellos. Vamos a elevar una oración. Me gustaría, si es posible, pedirle a algún hermano en Zoom que ore. Estaba pensando en Sandra. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias por este gozo tan grande que tenemos de reunirnos los hermanos, Señor, para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre, Señor, porque estamos muchos aquí reunidos. Es porque tú eres el centro de esta reunión, Señor. Muchísimas gracias, te amamos, te alabamos, te bendecimos. Gracias por la bendición tan grande de haber recibido la bebé Sofía, Señor. Gracias por esta bendición que han tenido Larisa, Mariana, Jacob, toda la familia, Samuel, sus padres, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que nos gozamos con los que se gozan, Señor, y también sufrimos con los que sufren, Señor. Pero este es un momento de gozo, Padre Santo. Muchísimas gracias por esa asamblea en la que pudimos estar ayer, Señor, que fue de muchísima bendición, Padre Santo, porque pudimos hablar de tus cosas, de tus negocios, de tus asuntos, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de cada una de las iglesias de la FIA, Señor. Sabemos que en Canarias somos muchas, Señor, y muchos fueron los representantes que estuvieron ayer de cada iglesia, Padre Santo. Bendice todas las decisiones que se tomaron, Señor, tanto a nivel del departamento de jóvenes, el departamento de mujeres, el departamento pastoral, Señor. Todas, Señor, todas esas decisiones están en tus manos, Padre Santo. Muchas gracias por este tiempo de bendición, Señor. Haz que nuestros oídos estén atentos a todo lo que tú quieras decirnos en esta mañana, Señor. Ayúdanos también con las dificultades técnicas, Señor. Y toma tú el control, Señor. Te amamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre Santo. Muchas gracias por tanto amor hacia nosotros. Queremos amarte y servirte de corazón. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a elevar una última alabanza antes de dar paso a nuestro hermano Elkin, que esta mañana tiene encargada la palabra de Dios. Así que vamos a seguir alabando a nuestro Dios esta última canción antes del tiempo de la predicación. Cantamos y adoramos a nuestro Dios. Acércate, ven al altar. Tu ofrenda da con devoción. Aclámale, tu roca es nuestro Rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Menos mal que el equipo somos muchos. Si llego a ser yo solo, agüita. Menos mal que se han acordado antes que yo de la ofrenda, es verdad. Le cantamos al Señor por la ofrenda. Recordemos que la ofrenda puede ser de manera telemática, por medio de transferencia bancaria, y también podemos hacer llegar nuestras ofrendas de otras formas físicas, pero para todos esos detalles hablemos con nuestro tesorero, que también es nuestro hermano Elkin, y con nuestro pastor, los cuales ellos nos informarán bien de cómo podemos hacer llegar tanto nuestras ofrendas como nuestros diezmos a la iglesia. Amén. No dejemos de ofrendar, no dejemos de diezmar, porque a través de esos diezmos y de esas ofrendas el evangelio se extiende y también ayudamos a todos aquellos que lo necesitan. Recuerden que hay muchos hermanos y muchas personas que están necesitando
de ayudas de diferentes tipos y la iglesia, gracias al Señor, está supliendo a muchos de ellos en sus necesidades. Así que vamos a elevar una oración por esa ofrenda para que el Señor sea utilizándola con sabiduría y a nosotros administrándola con su voluntad perfecta. Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por las ofrendas, Señor, por los diezmos, Señor, que tus hijos levantan en tu nombre, Señor, para la expansión de tu evangelio, Señor, para la ayuda y el sostenimiento de la obra aquí en Lanzarote y también, Padre Celestial, para la ayuda y el sostenimiento de algunos hermanos que están pasándolo muy mal en estos tiempos de pandemia, Señor. Muchos han perdido trabajos, muchos han perdido tantas cosas, Señor, y tú, Señor, has puesto en nuestros corazones la generosidad, Señor, de dar con alegría de corazón, Señor, sabiendo que lo hacemos por amor a ti primeramente, Señor, porque tú nos enseñaste en la cruz del Calvario el cual amor profundo que tú nos has dado, Señor. Y de ese amor, Señor, derramamos también con tus hijos, Señor. Te damos las gracias por las ofrendas, Señor, y que sean para el uso, Señor, de tu santa y perfecta voluntad. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, ahora sí, vamos a cantar esta última alabanza antes del tiempo de la predicación. Cantamos al Señor. Amén. Vamos a ahora dar paso a la palabra. Y antes de orar, antes de pedirle a mi pastor Ricardo que ore por la palabra que va a traer en esta mañana nuestro hermano Elkin, nuestro anciano, me gustaría compartirles en el Salmo 119, los versículos del 97 al 103. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, del 97 al 103. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel en mi boca. Vamos a orar por la palabra y nuestro pastor nos dirige en oración por esa palabra que va a ser traída en esta mañana por nuestro hermano Elkin. Amén. Oramos. Nuestro Padre Celestial, te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas dándonos tu paz, tú nos la das y por eso queremos agradecerte. Y te pedimos, Señor, que nos des toda la sabiduría para, Señor, manejar todas estas cosas técnicas que a veces
nos quieren robar toda la atención de estar concentrados en tu palabra, Señor. Pero siempre nos haces volver, Señor, a esos rudimentos clásicos y maravillosos que es simple y maravillosamente abrir las Escrituras, Señor. Abrir nuestras Biblias, escuchar tu voz y darte gracias, Señor, porque tú utilizas no tanto estas herramientas, Señor. Utilizas a hombres y mujeres, Señor, con corazones humillados y dispuestos para ti, Señor. Y en esta mañana lo que has hecho, Señor, es coger a nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia, y desde tiempo, Señor, que él ya, por tu poder, por tu presencia, Señor, y en la oración le has revelado tu palabra a él, para que sea, Señor, predicada en esta mañana. Y has cogido los corazones, no solamente de los creyentes, sino también de todos aquellos que necesitan oír el mensaje de la palabra, Señor, para que esos corazones estén dispuestos. El predicador, los predicados. Tu iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque hay niños, porque hay jóvenes, porque hay mayores, porque hay hombres y mujeres. Y también, Señor, corazones que ahora en este tiempo o después, en el tiempo perfecto, Señor, tú haces que ellos sean, Señor, escuchando tu palabra, tú poniendo la semilla en sus corazones. Oramos para un pueblo, Señor, como tu iglesia, que sea fiel a tu palabra y que la escuche en el día de hoy. Y no solamente la escuche, sino que sea puesta en práctica. Y oramos, Señor, por todos aquellos que todavía no son de ti, que puedan escuchar hoy, Señor, ese mensaje tan esperanzador que es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, pero te pedimos que nosotros seamos abriendo nuestros oídos y nuestros corazones a tu palabra. Y te damos las gracias por nuestro hermano, quien se ha humillado delante de ti, Señor, y lo has bendecido y lo has traído, Señor, hasta este lugar, Señor, para que juntos podamos adorarte con todo nuestro corazón y humillados delante de tu palabra, porque tú eres un Dios vivo que sigue hablando y que habla perfectamente. Es tu palabra, Señor. Te adoramos a ti y adoramos tu voz, porque tu voz es preciosa, porque tú hablas y hablas de una manera audible, Señor, y diáfana y transparente, pero asimismo, Señor, clara, sencilla. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque en esta mañana aún podemos seguir alabando a nuestro Señor. Sí, gracias a Dios. Y por disponer nuestras vidas, veía ahora en Zoom que hay un buen grupo de hermanos que están allí a través de Zoom y damos gracias a Dios por ello. Vamos a meditar en la palabra de Dios después de haber alabado a nuestro Rey. Y en esta mañana traigo un mensaje. Muy bien, entonces vamos en esta mañana a ver un mensaje titulado El dar de gracia, ¿vale? Y vamos a ver en esta mañana la primera parte. Luego otro domingo compartiremos la segunda parte. Y este mensaje de hoy, ¿verdad? La verdad que el Señor ha puesto en mi corazón porque en estos tiempos que vivimos tan difíciles, ¿verdad? Para todos, son tiempos difíciles en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestra sociedad, en cuanto a la economía, difíciles en cuanto a la familia, en cuanto a lo político, y en cuanto a muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y hemos escuchado, y no sé si ustedes todos han escuchado en Madrid acerca de esas colas del hambre, ¿eh? Y pensando en ello, ¿verdad? Creo que esta es una situación que ha movido el corazón del pueblo de Dios, o que por lo menos debería mover el corazón de cada creyente, y que el Señor sea quien nos ayude a tener misericordia y compasión hacia los demás en estos tiempos. Y yo lo que quiero en esta mañana, iglesia, es que a través de la palabra de Dios nosotros podamos entender de verdad lo bienaventurados que somos nosotros a la hora de dar. Lo bienaventurado que nosotros somos a la hora de ayudar. Y miren, mi oración, iglesia, en esta mañana es que la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife no mire hacia otro lado ante la realidad que estamos atravesando, ante las dificultades
que están atravesando muchos de nuestros hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, son los pasajes del Nuevo Testamento que más nos detallan acerca de las ofrendas, acerca del dar con gracia, del dar de gracia. Y vamos a leer entonces Segunda de Corintios. Yo los invito a que vayamos allá a Segunda de Corintios y vamos a leer de los versículos 1 al 12. Amén. Tengan allí su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Aquí otra vez la palabra gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, Segunda de Corintios capítulo 8 y el capítulo 9 son los dos capítulos del Nuevo Testamento que nos detallan mucho, ¿verdad? Son los pasajes que más nos detallan acerca del ofrendar, acerca del dar de gracias. Y uno de los principales ministerios del apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, uno de los principales ministerios del apóstol Pablo fue recoger una ofrenda especial para ayudar a los creyentes pobres que estaban en Judea, en Jerusalén. En Hechos capítulo 11, versículo de 27 al 30, nosotros vemos que Pablo, ¿verdad? Ya él había ayudado antes a estos hermanos de Jerusalén, a estos creyentes de Judea, y ellos estaban muy contentos de volver a ayudarlos nuevamente, de volver a colectar esta ofrenda y volverlos a ayudar a esta iglesia de Jerusalén. Y Pablo, el apóstol Pablo, les recuerda que era una bienaventuranza del Señor que ellos podían tener al dar esas ofrendas a nuestros hermanos. Pablo les recuerda que es una bienaventuranza que ellos tenían y que nosotros también tenemos hoy en día, ¿verdad? Que muchas veces nosotros olvidamos cuando dice nuestro Señor Jesucristo que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces los corintios no estaban poniendo de su parte en esta ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén. Ellos habían prometido, hace un año habían prometido que iban a ayudar, pero dice el apóstol Pablo que ellos no estaban cumpliendo con esa promesa.
Ellos habían pasado un año, ¿verdad? Habían dejado pasar un año entero, dando largas una y otra vez para dar esa ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Y miren, mis hermanos, la verdad que una de las razones por las cuales el Señor quiere de nosotros que nosotros demos nuestras primicias, ¿verdad? Es porque Él sabe que en cuanto al ofrendar, en cuanto al dar nosotros, también nosotros como los corintios muchas veces damos largas a esas ayudas, a esas ofrendas. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado? Y lo digo personalmente, nos ha pasado, mañana daré la ofrenda, mañana ayudaré a ese hermano, y mañana, y van pasando los días, y vamos dando largas, ¿verdad? Y cuando menos pensamos, ¿verdad? Ya nos hemos quedado sin dinero, hemos gastado, ha venido un gasto, ha venido el otro, y hemos dejado pasar la oportunidad de ser bienaventurados. Ahora bien, iglesia, ¿cuál fue la causa de la iglesia de Corintio? ¿Por qué la iglesia de Corinto se retrasa con la ayuda a estos hermanos de Jerusalén, estos hermanos de Judea? Y una de las razones por las cuales ellos se retrasan y vemos cómo dan largas a todo eso es porque vemos el bajo nivel espiritual de esta iglesia de Corinto. Porque miren, mis hermanos, cuando un creyente, cuando una iglesia no es espiritual, cuando un hijo de Dios, cuando una iglesia de Dios tiene su mirada puesta solamente en el mundo, solamente en las cosas materiales, cuando un hijo de Dios o una iglesia tiene su mirada puesta solamente en sí mismo, entonces esa es una iglesia o ese es un creyente que no es generoso. Y por otra parte, ¿verdad? Otra razón por la cual los de Corinto, retrasaron esa ofrenda para los hermanos de Jerusalén, es precisamente porque en esa iglesia de Corinto habían entrado unos falsos maestros que estaban cuestionando los motivos del apóstol Pablo, los motivos por el cual él estaba ministrando. Y estos falsos maestros estaban queriendo dar a entender a esta iglesia de Corinto que Pablo se estaba embolsando el dinero que era destinado a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y es por eso que Pablo, con pluma en mano, les escribe esta carta para defender su integridad. Y Pablo les enseña a que el acto de dar tiene que ser un acto de dar con gracia. Y mire, Pablo usa por lo menos 9 palabras diferentes para referirse a la ofrenda, pero la que más usa fue la palabra gracia. No sé si ustedes al leer el texto vieron cuántas veces el apóstol Pablo usa esta palabra gracia. Porque miren, mis hermanos, el dar, el nosotros ofrendar, el nosotros dar, mire, eso es un ministerio. Y es un ministerio de compañerismo. Es un ministerio que ayuda a otros. Es un ministerio de misericordia, de compasión, que ayuda a nuestros hermanos, que ayuda a nuestro prójimo. Eso es un ministerio también. Pero la motivación, iglesia, la motivación de un creyente a la hora de dar debe venir de la gracia de Dios al corazón del creyente. Amén. Debe siempre venir de la gracia de nuestro Dios al corazón de ese cristiano, del corazón de ese hijo de Dios. Mire, y es maravilloso cuando los creyentes, con nosotros como hijos de Dios, entendemos y comprendemos la gracia de dar. Cuando realmente nosotros creemos por fe que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros decir que estamos nosotros como iglesia o que nosotros como cristianos individualmente estamos practicando la gracia de dar? Aquí el apóstol Pablo nos da varias evidencias que aparecen allí o que nos muestran, ¿no?, cuándo es que nuestras ofrendas son motivadas por la gracia. Y vamos a ver en esta mañana, iglesia, 4 evidencias
que podemos ver allí en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, que podemos entender nosotros que estamos en realidad ofrendando, que nuestras ofrendas son motivadas por la gracia. Y número uno, nosotros podemos ver que nuestras ofrendas son motivadas por la gracia cuando damos a pesar de las circunstancias. Vean ustedes allí un momento los versículos 1 y 2. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces, ¿cómo podemos saber que nuestras ofrendas están motivadas por la gracia? Cuando damos a pesar de nuestras circunstancias. Amén. Mire, Pablo escribe aquí a los Corintios, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto, pero él estaba usando, fíjense bien, él está usando las iglesias de Macedonia, las está usando como un modelo, como un ejemplo de que estos hermanos estaban atravesando muchas dificultades y sin embargo ellos habían dado generosamente. Y fíjense, iglesia, que ellos no habían pasado solamente algunas aflicciones. Nos dice el versículo 2 que ellos habían atravesado grande prueba de tribulación. Es decir, estaban en una profunda pobreza. Estaban en una miseria absoluta. Mire, y yo me imagino que parte de esa pobreza con que estaban todas estas iglesias de Macedonia, recuerden que las iglesias de Macedonia comprendían la iglesia de Berea, la iglesia de Filipos y la iglesia de Tesalónica. Y yo me imagino que ellos estaban en esta pobreza por una situación difícil que estaban pasando y debido a que ellos ahora tenían una nueva fe. Ellos ahora habían creído en Cristo y esto yo me imagino que les había traído algunas dificultades. Empezando porque tal vez ellos habían perdido sus trabajos por causa de su fe. Ellos estaban siendo rechazados por los demás judíos a causa de su fe en Cristo. Porque ahora todos esos hermanos de Macedonia, ¿verdad? Ellos estaban rechazando todo aquello que idolatraba a nuestro Señor. Ellos no querían tener nada que ver con la idolatría, pero sus circunstancias, todo lo que ellos estaban pasando, todas esas dificultades, como dice el apóstol Pablo, toda esa gran prueba de tribulación, no les impidió a ellos dar en ningún momento. Fíjense que es más, dice el apóstol Pablo, que ellos dieron alegremente y generosamente. Amén. Miren, mis hermanos, cuando una iglesia o cuando un creyente ha experimentado la gracia de Dios en su vida, cuando un hijo de Dios llega en ese momento de su vida a experimentar la gracia de Dios, ese creyente, mire, no se va a valer, escúcheme bien, no se va a valer de las circunstancias que esté pasando y que esté atravesando en este momento como una excusa para dar. No se va a valer de la situación difícil que pueda estar pasando como una excusa que yo tenga para decir, mira, no puedo dar. Porque mire, dar de gracias significa dar a pesar de nuestras circunstancias. Y eso lo podemos ver en las iglesias de Macedonia. Amén. Entonces, número 1, nuestras ofrendas son motivadas por la gracia cuando damos a pesar de las circunstancias. Y número 2, cuando damos con entusiasmo. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice allí el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Miren, mis hermanos,
Es posible, escúcheme bien, sígame con mucho cuidado, mire, es posible dar generosamente, pero sin entusiasmo. Mire, es triste, de verdad, pero hay hermanos, no solamente en esta iglesia, hablo de la Iglesia Universal de Cristo. En la Iglesia de Cristo nosotros podemos ver hermanos, mire, que son tan tacaños, que son tan agarrados, hablándolo así coloquialmente, ¿verdad? Mire que muchos de ellos les duele solamente el pensar de que deben dar. Solamente el pensar les duele eso, el pensar de que tienen que dar. Y las iglesias de Macedonia, mire, no necesitaban ningún incentivo. Las iglesias de Macedonia no necesitaban de que se les recordara a ellos que tenían que ayudar o que debían ayudar a estos hermanos de Jerusalén, como ocurría con la iglesia de Corinto. Y noten que estos cristianos de la iglesia de Macedonia, mire, estaban dispuestos a colaborar en esta ofrenda. Estaban tan dispuestos a colaborar en esta ayuda para los hermanos de Jerusalén, que nos dice el versículo 4, que estos hermanos les rogaban a Pablo que los incluyera, que les concediera el privilegio de participar en esa ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Vean ustedes el ánimo con que estos hermanos querían dar de gracia. Y les recuerdo, mis hermanos, mire que esta ofrenda era voluntaria. Esta ofrenda era espontánea, no era algo obligado. Mire, y así tiene que ser nuestra ofrenda a Dios, mis hermanos. Así tiene que ser nuestra ofrenda a nuestro Dios. Mire, es triste, pero hay iglesias cristianas hoy en día que presionan a sus miembros a ofrendar. Podemos nosotros escuchar testimonios de muchos cristianos, amigos nuestros que han venido, hermanos que han venido de otras iglesias y nos comparten cómo sus líderes, sus pastores, le piden incluso hasta sus nóminas para saber cuánto ganan y decirles cuánto tienen que ofrendar. Es triste, pero no exagero, es una realidad hoy en día. Y mire, por muchos años, por no decir desde siempre, la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, nuestra posición es de animar a los hermanos, no de presionar a nadie, porque nosotros entendemos que el ofrendar viene de una relación íntima entre Dios y nosotros. Amén. Es una relación entre Dios y el creyente. Ahora bien, iglesia, nosotros entendemos que es algo entre tú y Dios. Amén. Pero no por eso, escúcheme bien, no por eso vamos a dejar de hablar o de predicar de vez en cuando del tema de la ofrenda, porque eso es algo bíblico. Hasta nuestro mismo Señor Jesucristo habló muchas veces de ello. Y no podemos hacer de la iglesia, no podemos, iglesia, hacer de las ofrendas, no podemos hacer del acto de nosotros dar y de ayudar un tabú o una prohibición. No, tenemos que hablarlo, aunque a muchos no les gusten, pero es algo bíblico, algo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y las iglesias de Macedonia ofrendaron porque ellos querían dar. Porque ellos habían experimentado la gracia de Dios. Ellos no estaban ofrendando por presión o por obligación, no. Ellos estaban ofrendando porque querían dar. Y miren, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, ¿verdad? Es por gracia que nosotros somos salvos, sí, como dice Filipenses 2:8. Pero la gracia de Dios no solamente nos liberta de nuestros pecados, sino que también nos liberta de nosotros mismos, nos liberta de nuestra avaricia. La gracia de Dios, miren mis hermanos, no solamente abre nuestro corazón, sino que también abre nuestras manos para ayudar, para dar. Así que mire, iglesia, mis hermanos, queridos hermanos, nuestra ofrenda, escúcheme bien, nuestra ofrenda, nuestras ayudas
no son el resultado de un cálculo matemático que nosotros hagamos. Bueno, este mes he ganado esto, tengo que pagar esto, viene el seguro del coche, viene el colegio de los niños, esto es lo que me sobró, esto lo voy a ofrendar a la iglesia. No. Repito, el dar con gracia no es el resultado de un cálculo matemático que nosotros podamos hacer. Porque mire, el gozo de un corazón, el cristiano que ha comprendido verdaderamente la gracia de dar, es un cristiano que tiene gozo en su corazón al dar, al ofrendar. Es un cristiano que siente ese ardor porque ha experimentado la gracia de Dios. Amén. Y así como recibimos de gracia, así mismo de gracia nosotros damos. Amén. Como dice Mateo 18. Así que, iglesia, número 1, nosotros podemos ver que las ofrendas son motivadas por gracia cuando damos a pesar de las circunstancias. Número 2, cuando damos con entusiasmo. Y número 2, cuando damos como Jesús dio. Vamos a leer del versículo del 5 al 9. Dice el apóstol Pablo allí: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Noten, iglesia, mire, para ti y para mí, para todo creyente, para toda iglesia, nuestro Señor Jesucristo es siempre el mejor ejemplo. Es el ejemplo más alto que nosotros podemos tener. Es el ejemplo más elevado que nosotros podemos tener. Es el ejemplo más preeminente que nosotros como hijo de Dios podemos tener a nuestro Señor Jesucristo. Sea en servicio, sea en sufrimiento, sea en sacrificio, sea en lo que sea, es nuestro Señor Jesucristo nuestro máximo modelo, nuestro máximo ejemplo. Y así como nuestro Señor Jesucristo, fíjense que las iglesias de Macedonia se dieron a Dios y a otros, dice el apóstol Pablo. Primero se dieron al Señor y luego se dieron a los demás. Se dieron a otros, dice el versículo 5. Y miren, mis hermanos, en ese sentido podemos aprender de los hermanos de Macedonia que si nosotros nos entregamos a Dios, escúchenme bien, mis hermanos, si nosotros nos entregamos a Dios, mire, no vamos a tener ningún problema de dar de nuestros bienes a nuestro Dios. Si nosotros nos entregamos a Dios, tampoco vamos a tener ningún problema en dar a los demás, en ayudar a los demás, en ayudar a otros. Amén. Y mire, hermanos, déjenme decirles algo, miren. Es imposible, de verdad, iglesia, y lo digo con todo mi amor, ¿no? Es imposible amar a Dios e ignorar al mismo tiempo las necesidades que tienen nuestro prójimo. Es imposible decir que nosotros amamos a Dios y pasar por alto las necesidades de nuestros hermanos. Primera de Juan 3, el apóstol Juan, Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol Juan: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, el apóstol Juan pregunta: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es decir, ¿cómo puede morar el amor de Dios
en ese creyente que dice que es creyente, pero que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en dificultades y cierra su corazón? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en ese cristiano? Miren, mis hermanos, que es imposible, escúcheme bien, es imposible nosotros decir que amamos a Dios y ver que hay hermanos que por esta pandemia no tienen trabajo, que no tienen nada que llevarle a su familia. Ver hermanos que por esta pandemia no tienen nada para proveer a su familia, que no tienen cómo pagar su alquiler, que tienen apenas para comer, que no tienen ni siquiera para comprar sus medicamentos. Y saber que hay un ministerio en nuestra iglesia que se llama Operación Kilo, y aún así cerrar el corazón y mirar hacia otro lado. No puede ser. Miren, mis hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, nos dice aquí también en esta carta que Jesucristo se dio por nosotros. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy también, aquí en la mesa del Señor. Nuestro Señor Jesucristo se dio por cada uno de nosotros. Y murió en la cruz, mire iglesia, murió en la cruz para que nosotros viviéramos ahora para Él y no para nosotros mismos. Segunda de Corintios, aquí en Segunda de Corintios capítulo 5, más adelante en el versículo 15, dice el apóstol Pablo, hablando de Jesús, él dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Y los corintios, mire, la iglesia de Corinto estaban tan ocupados en sus dones espirituales, estaban tan ocupados en sus ministerios. Ellos habían sido tan negligentes en la gracia del Espíritu, en esa gracia de dar. Habían sido tan negligentes. Y noten que las iglesias de Macedonia tenían una profunda pobreza y sin embargo abundaron en su generosidad. Vean ustedes. Miren, mis hermanos, nunca, escúcheme bien, nunca nosotros podemos llegar a pensar, nunca nosotros podemos llegar a razonar de que el ministerio en el cual nosotros servimos o los dones que el Señor nos ha dado son un sustituto para la ofrenda generosa hacia los hermanos. No. Y me explico, iglesia, porque esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos pensaban de que con todos sus dones, con todo su trabajo ministerial, ellos ya estaban pagando esas ofrendas a nuestro Señor. Y repito, iglesia, ninguno de nuestros ministerios o lo que nosotros podamos trabajar en la obra del Señor aquí en la iglesia puede sustituir una ofrenda generosa para nuestro Dios. No podemos decir de que porque yo enseño en la escuela dominical, de porque yo soy anciano, o porque yo llevo un curso de discipulado, o porque yo colaboro en la alabanza, o porque yo dirijo a los jóvenes, o porque yo soy coordinador de esto, o sirvo aquí, o sirvo allá. Eso puede ser un sustituto o una ofrenda para nuestro Dios y podamos decir, bueno, como yo sirvo de esta manera y sirvo aquí y sirvo allá, entonces ya no tengo que dar. No. No podemos llegar a ese razonamiento. Porque eso no sería una explicación, eso sería una excusa para no dar. Y el creyente, escúcheme bien, mis amados hermanos, el creyente debe recordar que los dones que nosotros tenemos no son nuestros, son del Espíritu Santo. Y que Dios en su gracia nos lo ha dado para que nosotros podamos edificar su cuerpo, que es la iglesia. Pero no son nuestros. Y cuando nosotros entendemos, iglesia, cuando nosotros entendemos eso, nosotros veremos que nuestro corazón va a ser motivado para dar a otros y no escondernos nunca detrás de un ministerio, detrás de lo que nosotros hagamos. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor y no para nosotros mismos. Amén. Y es triste, iglesia, pero mire, he escuchado de muchos pastores y muchos misioneros, no digo todos,
pero sí hay muchos, ¿verdad? Misioneros y pastores que se justifican diciendo que como ellos han dedicado muchos años y mucho tiempo al servicio del Señor, entonces por lo tanto ahora ellos no están obligados a dar. Y Pablo, el apóstol Pablo, sostiene lo contrario. El apóstol Pablo nos dice que así como el Señor nos ha dotado de tan maravillosos dones, en su misericordia nos ha dotado de su gracia para nosotros, así nosotros debemos querer dar aún más y más. Amén. Y en el versículo 8, noten que Pablo se cuidó de que los corintios entendieran que él no les estaba dando una orden, que él no les estaba diciendo que tenían que hacer eso, ¿no? Que no se les estaba ordenando, que no se les estaba presionando para que ellos dieran a esa ofrenda para los santos de Jerusalén, ¿no? Sino que en realidad Pablo lo que está contrastando es la actitud de los creyentes de Corinto con la actitud de las iglesias de Macedonia. Pero él en ningún momento está obligando a ninguno. Y Pablo estaba recalcando que las iglesias de Macedonia estaban siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Noten que ellos eran pobres y sin embargo dieron de gracia. Amén. Y mire, mis hermanos, el dar de gracia es una evidencia de amor, como dice el apóstol Pablo. El que nosotros demos de gracia es una evidencia del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Amor por Cristo, amor por los siervos que nos han ministrado y amor por aquellos que tienen, mire, que tienen necesidades especiales, ¿verdad? Que nosotros podemos ayudar y que nosotros podemos suplir y que podemos colaborar, ¿no? Para el sostenimiento de estos hermanos. Y dice el versículo 9, leamos el versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios. Iglesia, ¿de qué manera Jesús es rico? De verdad, pensemos un poco. ¿Por qué dice el apóstol Pablo aquí que Jesús es rico? ¿De qué manera Jesús es rico? Pues bueno, podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo es rico en su persona mismo, ¿verdad? Es rico porque es un Dios eterno. Es rico porque Él es el dueño de todas las posesiones. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Nuestro Dios es rico en poder porque Él puede hacer cualquier cosa, mis hermanos. Él es rico en amor, Él es rico en misericordia. Y sin embargo, miren mis hermanos, sin embargo, a pesar de tener todas estas riquezas, de tener todo eso y mucho más, dice aquí el apóstol Pablo que se hizo pobre. Que se hizo pobre. Como dice Filipenses 2:7, se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Y dejó su trono y se convirtió en siervo. Se convirtió en un siervo sufriente. Y dejó a un lado todas sus posesiones. Dejó a un lado todas sus riquezas. Dejó a un lado su trono, sus posesiones. Se despojó de todo eso para no tener ni siquiera, como nos dicen los evangelios, para no tener ni siquiera un lugar donde apoyar su cabeza. Yo creo que nosotros, por más pobres que seamos, nacemos por lo menos en una cama. Y damos gracias a Dios por el nacimiento de Sofía. Y seguramente Sofía, gracias a Dios, damos gracias a Dios, nacería allí, ¿verdad? Con unos médicos, con un ginecólogo, ¿verdad? Con los enfermeros en una buena cama. Pero no fue así con aquel que es el dueño de todo, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
que se despojó de todo. Su mayor experiencia de pobreza, la mayor experiencia de pobreza de nuestro Señor Jesucristo se concretó cuando fue hecho pecado por nosotros. Cuando allí en la cruz del Calvario fue hecho pecado por ti y por mí. Porque miren, mis hermanos, allí en la cruz del Calvario, allí a la afuera de Jerusalén, cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en esa cruz, allí nuestro Señor Jesucristo llegó a ser el más pobre de todos los pobres, cuando llevó nuestros pecados. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué hizo eso nuestro Señor Jesucristo? Para que tú y yo, iglesia, fuésemos enriquecidos. Amén. Y esto quiere decir, iglesia, que antes de nosotros conocer a Cristo, que antes de nosotros venir a Cristo, éramos pobres. Estábamos en una absoluta miseria. Así tú hayas podido tener los bienes que hayas tenido, así tú hayas podido ser lo abundante que hayas podido ser, estabas sumido en una total miseria antes de conocer a Cristo. Estábamos en la miseria. Pero ahora, aquellos que hemos confiado en Él, participamos ahora de sus riquezas. Participamos de todas sus riquezas. Ahora somos hijos de Dios. Y como dice Romanos 8:17, ahora nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Miren, mis hermanos, y como esto es verdad, y como esto es una realidad en nuestra vida, mis hermanos, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros entonces negarnos a dar, a ayudar a otros? Nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Mire, y yo creo que nosotros podíamos seguir su ejemplo, como lo hizo todas estas iglesias de Macedonia, quienes en su profunda pobreza abundaron en generosidad, abundaron en ofrendas, aunque no tenían nada. Y número 4, mis hermanos, las ofrendas son motivadas por la gracia cuando damos de buena voluntad. Versículos del 10 al 12. Dice el apóstol Pablo, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Amén. Miren, mis hermanos, hay una gran diferencia, escúcheme bien, hay una gran diferencia entre prometer y cumplir. Hay una gran diferencia. Y los corintios, esta iglesia de Corinto, se había jactado un año antes, con Tito, se había jactado de que ellos participarían de la ofrenda especial a los hermanos de Jerusalén. Pero no habían cumplido esa promesa. Y en estos versículos del 10 al 12, Pablo enfatiza, fíjense bien, Pablo enfatiza la buena disposición. Ellos tenían una buena disposición. Y miren, mis hermanos, es que el dar de gracia debe nacer de un corazón dispuesto, no de un corazón forzado. Cuando nosotros damos de gracia, eso tiene que provenir, tiene que venir de un corazón que realmente esté dispuesto a hacerlo, no de una manera forzada, no de una manera obligada. Y tengamos cuidado aquí, hermanos, de no confundir aquí el querer y el hacer, porque aquí esas dos cosas, escúcheme bien, esas dos cosas tienen que ir juntas. Si el querer, escúcheme bien, mis hermanos, si nuestro querer es sincero
y está dentro de la voluntad de Dios, entonces también el hacer, el cumplir, debe ser así también. Si nuestro querer es sincero, entonces también debe haber el hacer y el cumplir en el Señor. Amén. Por eso dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, noten ustedes que el apóstol Pablo no está diciendo aquí, noten ustedes, el apóstol Pablo no dijo que el querer sustituye el hacer. No. Pero si nuestro dar, mis hermanos, si nuestro dar es motivado por la gracia, entonces nosotros vamos a dar de buena gana. Si nuestro dar es motivado por la gracia de nuestro Dios, entonces nosotros vamos a dar de buena manera. Y no porque se nos haya obligado a dar, mis hermanos, no. No porque se nos haya obligado a dar. Mira, iglesia, cuando nosotros vemos en el Evangelio de Marcos 12, capítulo 12, versículo 41, nosotros vemos allí la ofrenda de la viuda. Quiero parafrasearlo un poco allí. En un momento dado, el Señor Jesús se sienta enfrente del arca de las ofrendas allí en el templo, y nuestro Señor Jesucristo empieza a ver cómo empiezan ellos a ofrendar. Y Jesucristo allí delante, donde estaba el arca de las ofrendas, empiezan a ver cómo muchos ricos empiezan a dar mucho. Y de repente una viuda va a ofrendar y solo da 2 moneditas. Solo 2 monedas. Y el Señor Jesucristo se levanta y llama a sus discípulos y les dice, esta mujer ha dado mucho más que todos estos ricos que han dado en este día. Porque ella ha dado, de su pobreza, ha dado todo lo que tenía, mientras que los otros han dado lo que les sobraba. Noten ustedes, iglesia. Miren, mis hermanos, iglesia, mire, Dios, nuestro Dios, está atento y Él ve lo que da nuestro corazón y no lo que da nuestra mano. Amén. Él ve lo que hay dentro de nuestro corazón y las intenciones por las cuales nosotros damos desde nuestro corazón. Amén. Mire, y si nosotros, iglesia, mire, si nosotros podemos dar más y no lo damos, Dios lo ve. Dios está atento a eso. Y si nosotros queremos dar más de verdad y no podemos, Dios eso también lo ve. Dios ve todo eso. Dios ve cuando nosotros damos de buena voluntad, de acuerdo con lo que tenemos. De acuerdo con lo que tenemos. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque cuando lo hacemos de esa manera, estamos practicando el dar de gracia. Amén. Entonces, mis hermanos, para terminar, ¿cuáles serán las consecuencias del dar de gracia? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué produce el dar de gracia? ¿Qué podríamos decir que produce el dar de gracia? ¿Qué consecuencia tiene el que nosotros demos de gracia? Y mire, mis hermanos, escúcheme bien. Cuando nosotros damos, cuando nosotros ofrendamos, no debemos dar pensando de que nosotros vamos a recibir algo. No debemos dar con la idea de que nosotros vamos a recibir. Pero el apóstol Pablo deja claro aquí en este pasaje que el hacerlo, el dar de gracia, trae abundancia. Amén. Trae bendición a nuestras vidas. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque los dadores alegres, los que dan con todo su corazón,
van a experimentar el amor de Dios de una manera muy, muy, muy especial. Amén. Iglesia, que el Señor nos ayude, que ponga compasión en nuestros corazones, en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, para que el Señor nos ayude, nos enseñe y nos dé sabiduría cada día, para que seamos una iglesia que aprenda a dar de gracia. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Damos las gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para que el Señor sea cumpliendo su obra perfecta en nosotros y después de orar daremos paso a nuestro pastor, quien nos dirigirá en el tiempo de la cena. Amén. Oramos al Señor. Querido Padre Celestial, Señor de los cielos y de la tierra, Señor del universo, dueño de todo, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a que cada día podamos, Señor, cada día dejarnos moldear cada día más por ti, Señor, para que cada vez seamos más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, con claridad. Y gracias, Señor, por el corazón alegre y dador, Señor, de tus hijos, Padre Celestial. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, y siempre dar con corazones, Señor, alegres, pero también con corazones conscientes, Señor, de la necesidad de tu pueblo, Señor, de la necesidad que muchos hermanos y hermanas están sufriendo, Señor, en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, Señor, y por el sostenimiento de tu obra aquí en Lanzarote. Padre Celestial, dejamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que nos bendigas en este tiempo que vamos a pasar ahora a tomar de los elementos, de los símbolos de tu muerte y de tu resurrección, Señor. Gracias porque moriste en la cruz. Gracias porque fue decisión tuya, Señor. Y gracias, Señor, porque como dice así el profeta Habacuc, Señor, aviva, Señor, tu obra en nosotros, Señor, que se complete en cada uno de nosotros tu obra, Padre Celestial. Gracias porque tú, Señor, trabajas con cada uno de nosotros, Señor. Y rogamos, Señor, por aquellos que aún, Señor, te están escuchando y que aún no se han convertido a ti, Señor, que sea también un tiempo de salvación. Gracias por tus bendiciones y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos paso a nuestro pastor. Muy bien, damos gracias al Señor y también encomendando esta forma de poderlo hacer. A veces es un poquito difícil porque no es como en el templo que estamos viendo y damos paso, pero intentamos hacerlo de la mejor manera posible y aún en medio de estos tiempos. La predicación en sí sola, me refiero al poder de la palabra de nuestro Dios y utilizándonos a nosotros como instrumentos útiles humanamente hablando al servicio del Señor en el sentido de poder predicar su palabra, enseñar su palabra. Nos habló de la mejor perfecta y que como nos predicaba nuestro hermano por medio de la palabra, siendo rico se hizo pobre. La cruz dice de su pobreza tanto física, me refiero, en el sentido de que sabemos que él llega humanamente a morir desnudo totalmente. E incluso dinero de por medio, corrupción, burla, e incluso habiéndose el Señor, porque es el Señor despojado de su corona, le pusieron ya desnudo una corona de espinas. Pero el despojo de parte de nuestro Dios por amor a nosotros llega a unos extremos de amor. Esto no lo comprende nadie, sino aquel que realmente ha reconocido esto. Dio su sangre humanamente hablando. Y por eso Él nos enseñó la noche en que iba a ser entregado, que siempre hiciéramos memoria. Y no solamente nos enseñó, sino que nos mandó a hacerlo, para que recordásemos a través de su obra redentora, la crucifixión, la muerte y también la resurrección, esa mayor ofrenda que hemos podido tener para ser salvos. Y nos dio vida. Y en la forma también en que el Señor partía el pan, es verdad que fue pan
sin levadura. Pero el solo hecho de partir el pan y diciendo que representaba tu cuerpo y que lo dio, y asimismo iba a ser dado su cuerpo en la cruz para el mundo entero. Pero había que tomarlo. Y habiendo dado su cuerpo, muchos lo han despreciado. Y sobre esto se recibirá juicio. Pero también unos cuantos, y ahí está la iglesia del Señor, hemos recibido de gracia ese pan partido. Y Él lo parte primero. Es Él que lo parte la noche en que iba a ser entregada, para luego en la cruz darlo. Y también en la noche en que iba a ser entregado, Él toma una copa y nos da el zumo de la vid, diciendo que esto representa su sangre, que iba a ser derramada, dada, para que nosotros recibiésemos espiritualmente esa sangre. Y así la sangre nuestra, que venía contaminada por el pecado, iba a recibir la pureza de su sangre, porque a ese precio es que fuimos comprados. Y por eso es que hoy también, de una manera obediente, queremos volver congregados y en la iglesia. Allí, mayormente casi todos nuestros hermanos, por las condiciones que tenemos, tomar nuevamente ya hoy en día de los símbolos, pero hacerlos con reverencia, hacerlo con respeto, examinados nuestros corazones, a la manera de nuestro Dios y como dice su palabra, es decir, de una manera digna. Los evangelios relatan el momento en que el Señor Jesús celebra la cena del Señor, pero el apóstol Pablo, un texto muy precioso en Primera de Corintios, en el capítulo 11, dice, yo recibí del Señor, no fue lo que le contó Lucas, ni lo que le hayan contado los apóstoles que él haya conocido, sino dice, yo recibí del Señor. Es decir, las instrucciones las recibe directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre es bueno recordar al momento de tomar de estos símbolos, porque no podemos hacerlo cualquieramente y de una manera en que se nos apetezca a nosotros, sino que la Biblia nos dice que venimos a la cena del Señor todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, porque Él nos amó primero. Y nosotros escuchamos la voz de su llamado y su presencia y dijimos, sí, Señor, reconozco que soy pecador y reconozco que solamente es por ti, Señor Jesús, quien eres el dueño de todo, como se predicaba en esta mañana. Y que tú eres el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Es mi pecado que me separó de Dios, pero que Él tomó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, creyentes y tan solo creyentes en Cristo Jesús, y siendo obedientes, porque este es un mandato, y también ahí está el mandato de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Por citar uno de los textos básicos de esta obediencia que debe ser delante del Señor. Entonces, si soy creyente y no soy bautizado, ¿cómo voy a venir a la mesa del Señor, a la cena del Señor, si no he obedecido al mandato del bautismo? Por eso es que recomendamos, de acuerdo a las Escrituras, que lo hagamos de esa manera. Y examinado nuestros corazones implica que en la oración a diario con nuestro Señor, le diga, Señor, soy pecador y reconozco que todavía sigo pecando y que todavía esta naturaleza está siendo transformada y muchas veces te traiciona, Señor, y aún de pensamiento pecamos, pero me humillo delante de ti, Señor, y en este momento y en todos los momentos, pero especialmente al tomar de los símbolos, Señor, te hemos pedido perdón por nuestros pecados, confesadas nuestras ofensas los unos a los otros, pero diciéndoselas al único Dios, al que perdona nuestros pecados. Y el texto textualmente dice en Primera de Corintios, capítulo 11,
Dice, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vamos a leer en las Escrituras y vamos a orar por ello. Quiero pedirle a nuestro hermano Elkin que dirija esa oración por los símbolos que vamos a tomar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro hermano va a orar por los símbolos que vamos a tomar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al orar luego leemos y alabamos, porque tomaremos en el nombre del Señor del pan y tomaremos de la copa, porque Dios está aquí y también está con cada uno de vosotros en los hogares. Oramos al Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, Señor, por poder, Señor, juntos compartir estos símbolos del pan que representa tu cuerpo y del vino de la vid que representa tu sangre, oh Dios. Te damos gracias, oh Señor, porque esto nos recuerda el sacrificio que tú has hecho por nosotros desde la cruz, por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor. Porque así como hablábamos esta mañana, Señor, siendo rico, Señor, te hiciste pobre, para que con esa pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, oh Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Porque, Señor, lo más grande que nos has dado, oh Señor, es un privilegio que tú nos has dado de que ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Porque ahora, Señor, tú compartes esas riquezas con nosotros. Porque dice tu palabra que somos ahora herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todo gracias a tu obra en la cruz, Señor. Oh Padre, bendice estos símbolos, Señor. Y ayúdanos, Señor, y enséñanos, Señor, a darnos, Señor, de tal manera como tú te diste por nosotros, que nosotros también podamos darnos a los demás. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y lo hacemos también como nos enseñó el Señor Jesús, porque Él no lo hizo solo. Él reunió la iglesia, los 12 en el aposento alto. Y también nos habla que nosotros lo hacemos, tenemos que hacerlo en la iglesia y tenemos que hacerlo teniendo comunión los unos con los otros, aún en medio de los tiempos. Y por eso en estos tiempos, cada primer domingo de mes, al menos por estos tiempos, estamos celebrando la mesa del Señor, tomando de la cena del Señor. Y en sus hogares allí con el pan y con la copa, pues vamos a tomar del pan, pero antes vamos a leerlo. Tomamos del pan y luego alabamos al Señor por medio del cántico. Porque la palabra dice, y lo leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 11, dice así la palabra del Señor, versículo 23. El apóstol Pablo, escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo partió. Lo partió como una ofrenda, porque de tal manera, así dice el versículo, que yo creo que es el más importante de la Biblia, el centro, y está clavado en la cruz del Calvario, porque es la persona de Jesús, el verbo, la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado. Y eso es lo que queremos recordar en esta mañana.
Así que mis hermanos, los invito a que con este trocito de pan recordemos. Lo comparto, este pan que fue partido a la mitad, mi hermano que lo tiene también preparado, nuestro hermano Elkin. Vamos a tomar entonces de ese pan. Mi hermano, que pueda, ahí está el pan. Y tomamos del pan en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Muy bien, hemos alabado al Señor. Podemos repetirla cuando tomemos otra vez de la copa. Creo que se quedó. No, dame un segundito. Ahora sí, ¿no? Vale. Muy bien. La palabra, la presencia, los hermanos. Aquí habemos un grupito. No estamos solos aquí. Nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia. Nuestro hermano Reinaldo en un extremo. Nuestro hermano Franklin en el otro. Mi persona y todos vosotros también. Gracias al Señor que podemos congregarnos y podemos seguir tomando de estos símbolos. Y animamos a los hermanos que ya son creyentes y que todavía no han dado. Es un paso de obediencia. Ser bautizados. Entreguémonos. Porque hoy hablábamos de entrega, de dar. Y esto es otra cosa que hay que dar, obediencia. Sí, yo sé que el Señor está hablándonos en la carta de Corintios de dar generosamente. Sí, pero nuestro hermano nos predicaba sobre dar en todo, porque Él lo dio todo. Dio su sangre, dicen los siguientes versículos. El apóstol Pablo dice en el versículo 24, 25 ya cuando se refiere al momento de haber partido el pan, tomado del pan. Dice que asimismo el Señor también tomó la copa y después de haber cenado, Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Queremos hacerlo en el Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a tomar esa copa. Invito a mi hermano a que se acerque, tome de su copa. Y allí en nuestros hogares, pues cuando la tomemos, escuchamos esa adoración y esa alabanza. Primeramente vamos a tomar de la copa. Amén. Y si vivimos, para Él
Gloria a Dios. La palabra del Señor en este texto de Primera de Corintios dice que así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Doy paso a mi hermano Jesús para que tome aquí el relevo y Él nos dirija en la alabanza para terminar y en la oración y despidiéndonos en esta mañana, mas no de su presencia, porque Él está con nosotros siempre, porque lo ha prometido y porque Él es fiel. Dice que los evangelios relatan, algunos de ellos, Marcos y Mateo, creo así de memoria, que cuando hicieron todo esto y con el Señor, pues mientras el Señor ya iba al monte de la crucifixión, ellos cantaron un himno. Nosotros cantamos ese himno, pero recordando que Él ya murió, pero resucitó y que le estamos esperando. Amén. Así que nuestro hermano Jesús toma este relevo. Pues así como nuestro pastor nos decía, Él no quedó en la tumba, Él al tercer día resucitó y se presentó ante muchos testigos, y cuando llegó el tiempo de volver al Padre, le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora esperamos su regreso, y mientras tanto cantamos de su victoria. La victoria es de nuestro Señor y Salvador. Vamos a cantar esta última alabanza y luego nos despediremos en oración. A pesar de los golpes tan grandes, de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución. El Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, 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 aleluya. A pesar de los golpes tan grandes, de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución. El Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo, sé que Jesús está vivo, sé que Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, 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 aleluya. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo, sé
Sé que Jesús está vivo, sé que Jesús está vivo y me ayudará. Oramos, hermanos, para despedirnos de este culto. Amén. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos da de poder congregarnos aún en tiempos de pandemia, aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, Señor, en el mundo. Pero gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo y eres verdadero, Señor. A ti alabamos, Señor, y nos llenamos de gozo sabiendo que tú has vencido a la muerte y al pecado y que un día, Señor, tú pondrás fin a toda pandemia, Señor. Pondrás fin, Señor, a toda maldad y volverás y nos recogerás, Señor, y nos llevarás contigo a tus moradas eternas, Señor, en las cuales descansaremos por toda la eternidad. Padre Celestial, te damos las gracias por este culto. Nos despedimos de este lugar y de este momento, Señor, pero nunca de tu presencia, Señor. Y ahora en el tiempo final, Señor, que podamos, Señor, seguir compartiendo por Zoom, Señor, un ratito, Señor, para poder hablarnos, para poder saludarnos, para poder estar juntos en comunión, aún siendo, Señor, por estas vías de Internet, Señor. Te damos las gracias por tu fidelidad y te pedimos, Señor, que en la tarde a las 6, Señor, podamos congregarnos nuevamente, Señor, para darte la gloria y la honra a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano.